Alumnos y hermanos, bienvenidos a la novena clase de la asignatura Profetas Menores. Y en este día nos corresponde compartir una síntesis acerca del libro de Sofonías. ¿Qué conocemos de él? Entre el fin de las profecías de Isaías, Miqueas y Nahum, se perfila la profecía de Sofonías y Jeremías y profetas posteriores. Y cuando usted examina la relación entre los profetas antes nombrados y Sofonías con Jeremías, parece haber ahí un silencio profético aproximado de unos 50 años. Parece como si Dios no hubiera dejado que el tiempo pasara a fin de que la tragedia de la destrucción de Samaria y los mensajes de los primeros profetas, en especial de Isaías, hicieran su efecto en los corazones del pueblo. El libro de Sofonía puede situarse en la época del rey Josías, alrededor del 625 a.C., previo a las reformas religiosas impulsadas por él. El peligro de las invasiones escitas forma el trasfondo de su profecía. El nombre del profeta, que significa Jehová esconde, parece dar a entender que nació durante el periodo de Manasés, cuando muchos padres debieron de esconder a sus hijos para protegerlos del rey idólatra. La mención de su genealogía indica que era de linaje real. Es uno y tal vez el único de los profetas que se menciona en la Escritura con una ascendencia real. El otro que se menciona también de una ascendencia noble es el profeta Isaías. Como es nuestra costumbre, siempre presentamos libro por libro para ir memorizando e ir hilando cada una de las presentaciones de los distintos libros de la Escritura y cómo se va conformando todo el canon en nuestra mente. En esta oportunidad, estas diapositivas se encontraban en PDF y al pasarlas al PowerPoint quedaron establecidas en una sola página. No es posible cambiar secuencialmente. Pero aquí tenemos en sí el Pentateuco y ya estamos en el libro de Sofonías, que es la parte componente, la tercera sección del libro del rollo de los 12, es decir, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, que vienen en el futuro. En general, Sofonías sigue la línea principal de los profetas, denunciando el pecado, pronunciando juicio y anunciando restauración. El énfasis central de su mensaje consiste en el anuncio del día de Jehová, lo que hemos visto en otros profetas anteriores que ya hemos estudiado. El énfasis central está en el día de Jehová, un tiempo de juicio para las naciones y de salvación para el remanente fiel de Israel. Este tema, en cierto modo, es un eco de las predicaciones de Amós e Isaías, pero se vigoriza con un alcance catastrófico. Su descripción inspiró el mensaje de Joel y dio el impulso al énfasis medieval del Dies Irae, día de la ira. El anuncio del día de Jehová evoca a los oídos de los oyentes de Sofonías la idea de destrucción para los enemigos de Israel y por lo tanto para los enemigos de Jehová. Había una connotación fuertemente nacionalista en esto. Con la predicación de Amós, esta idea fue desafiada. Para Sofonías, el día del Señor sería un día de batalla que traería devastación y muerte. ¿Por qué tal destrucción en el día de Jehová? Porque Judá y las naciones limítrofes habían adorado a falsos dioses. En esta sección tenemos el resumen de todos los libros del Antiguo Testamento y nosotros estamos enfocados a la sección Profetas Menores. Y en el noveno lugar del canon bíblico está Sofonías. Gran parte de las bendiciones finales sobre Sión pronunciadas entre los versos 14 y 20 del capítulo 3
aún están por cumplirse, lo que nos lleva a concluir que estas son profecías mesiánicas que aguardan la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para que se lleven a cabo. El Señor ha quitado nuestro castigo solo a través de Cristo, quien vino a morir por los pecados de su pueblo. Sofonías 3:15, Juan 3:16, pero Israel aún no ha reconocido a su verdadero Salvador. Esto aún está por suceder, según Romanos 11:25 al 27. La promesa de paz y seguridad para Israel, un tiempo cuando su rey esté en medio de ello, será cumplido cuando Cristo regrese a juzgar y redimir al mundo para él mismo. Así como él ascendió a los cielos después de su resurrección, así también él regresará y establecerá una nueva Jerusalén sobre la tierra. Apocalipsis 21. En ese tiempo, todas las promesas de Dios para Israel serán cumplidas. El castigo divino que describe Sofonías surge de la santidad de Dios, como Dios demanda santidad y justicia de su pueblo. Castiga a los que permanecen en el pecado y la rebeldía, según el capítulo 1:17. Pero el Señor también es misericordioso y fiel a su promesa. Para el remanente fiel habría protección y consuelo cuando llegaren los días negros que se aproximaban, según el capítulo 2, 1:3. Y a los justos ratifica las promesas del pacto que hizo con Abraham cientos de años atrás. Gente de todas las naciones se reunirán para adorar al Señor. Capítulo 2, 11, 3, 9. Su propio pueblo se renovará en su fidelidad. Capítulo 3, 11 al 13. Y el Rey de Reyes reinará en medio de ellos. La siguiente panorámica nos muestra la posición de Sofonías y los profetas de su época en el reino del sur. Tenemos Nahum, que está en ese mismo tiempo, también está Jeremías en una parte también, y los reyes de aquel tiempo, los reyes del reino del sur, la última parte del gobierno de Manasés, luego viene Josías. Esos fueron los dos reyes en el tiempo en el cual profetizó Sofonías. Y también está Amón en ese tiempo entre el 642 y el 640, y Joacás, que estuvo por 3 meses, y Joaquín por 3 meses. Luego tenemos los reyes de Babilonia, Nabopolassar, padre de Nabucodonosor, quien posteriormente lleva adelante el imperio babilónico, y por supuesto los reyes de Asiria, en aquel tiempo Asur-Banibal, Sinsariskun y Asuribalit. Esto nos sirve para ubicarnos en el contexto geográfico y político de lo que se estaba viviendo. El imperio asirio ya iba en decadencia y se levantaba con fuerza el imperio babilónico. El nombre del libro en hebreo es Tsefaniai, que significa Dios protege. Ahora, en la versión de los 70, que nosotros siempre la tenemos como referencia, Sofonías, que significa al que Dios ha escondido. El nombre en castellano es Sofonía. La transliteración del nombre griego al castellano dice al que Dios oculta. Y como ha sido siempre el estilo de cada uno de los profetas que hemos ido estudiando, sus nombres reflejan alguna causa, algún motivo que está en lo más profundo del corazón 3 veces santo y sublime del Dios eterno. Vamos a ver por qué el profeta Sofonías, el significado que tiene. El autor del libro, en primer versículo, conocemos que realizó su ministerio durante el tiempo del buen rey Josías, además que era tataranieto del gran rey Ezequías. Junto con Jeremías inspiraron al rey que hiciera la reforma espiritual que causó un avivamiento en Judá. La fecha de su profecía se da entre los años 635 al 620 y pudo prolongarse hasta el reinado perverso del rey Joacim, quien prosiguió e intentó silenciar a todos los profetas de Dios. Esto no es algo curioso, sino que es algo que nosotros cuando vamos estudiando los profetas menores
estimados alumnos y hermanos, cada uno de ellos nos da una característica y una condición de la sociedad que vive en el momento. Podríamos decir, Sofonías que se desarrolla ahí escondido, protegido, para que tomara su edad adulta, o de otro modo habría muerto durante la administración de Manasés. Por eso que es el que Dios oculta, o el que es escondido por Dios, significa su nombre. Amables alumnos y hermanos, ¿acaso no es lo mismo que vemos nosotros de pronto en medio de la sociedad? Como que el evangelio, como que las iglesias se han ido quedando escondidas en medio de todo el desorden que vemos en el mundo. El estilo del libro, escrito en prosa sencilla, dirige un discurso profético a Judá y a las naciones vecinas, a los filisteos, a Moab, a Amón, a Siria. Una vez más les vuelvo a recordar lo importante de la asignatura de geografía bíblica. Y por supuesto, cuando ustedes vayan estudiando los libros de los profetas menores, tengan un mapa a mano para saber dónde quedaba Filistea. Es una franja que parte de la franja de Gaza hacia arriba, vecina ahí, colindante con las aguas del mar Mediterráneo. Moab quedaba hacia el área sur del Mar Muerto. Amón era contiguo a Moab. Y a Siria, por cierto, que el territorio que cruzaba desde el mar Mediterráneo por la zona norte del lago Genesaret y hasta llegar y limitar con el río Tigris y el Éufrates. Esa era la zona de Asiria. Ahora, el propósito que tiene el libro, el énfasis en anunciar el día del juicio de Dios contra su pueblo y las naciones del mundo. Lo llama el día grande de Jehová. La descripción al detalle que hace de los muros, las puertas y el mercado de Jerusalén lo convierten en habitante de la ciudad. Eso significa que Sofonías habló desde Jerusalén. Sofonías entregó el mensaje de Dios a Judá en el 620 aproximadamente antes de Cristo, unos 35 años antes de la cautividad, es decir, del 586. Aunque el libro de Sofonías se concentra en el día de Jehová, cuando ajuste cuentas por causa del pecado. No obstante, Dios no solo castiga el pecado, sino que incluye su misericordia redentora a todo aquel que se arrepiente y se vuelve a buscarle. Hoy en día, yo escucho que las personas hablan mucho, pero exaltan enormemente el amor de Dios y como que quieren decir así, como que quieren pasar así por el lado. Aunque el libro de Sofonías se concentra en el día de Jehová, cuando ajuste cuentas por causa del pecado, no obstante, Dios no solo castiga el pecado, sino que incluye su misericordia redentora a todos aquellos que se arrepienten y se vuelven a buscarle. Sofonías fue fiero, celoso, claro y severo al pregonar el juicio de Dios. Y esto a nosotros nos hace pensar también, amados alumnos y hermanos. Muchas veces se habla en una forma muy florida del Dios de amor, del Dios de amor, del Dios de amor. Pero se olvida que el Dios eterno también es un Dios que se aira, que no acepta el pecado y que aplica juicio sobre el pecado. Ambas expresiones, tanto el amor como el castigo, provienen de la mano de Dios. Sofonías fue fiero, celoso, claro y severo al pregonar el juicio de Dios. Jerusalén es el corazón de la preocupación de Sofonías, quien condena la degradación religiosa y la apatía social de esta ciudad. Judá no se recuperó de los 55 años infames del reinado de Manasés, pues dejó marcas imborrables en el carácter de la nación. Podríamos decir que si hacemos una columna de reyes buenos, malos, Manasés está en las de lo muy malo. Al seguir Amón los pecados de su padre, Manasés, el destino de Judá quedó sellado. Sofonías hizo trizas el silencio profético.
no con esperanza, sino con juicio inminente, pero por medio del juicio vendría la redención de su pueblo y de las naciones. El tiempo que está viviendo Sofonías es un tiempo en el cual ocurre muchos sucesos y eventos políticos. Por ejemplo, en el 612, Nínive es humillada bajo la espada de Nabucodonosor, es decir, el imperio asirio ya está emprendiendo su caída. Eso está en el capítulo 2 de Sofonías, versículo 13 al 15. En el 609 muere Josías, muere en Megido. Así está escrito en Segunda de Reyes 23-29. En el 609 Nabucodonosor abate a los egipcios en la batalla de Carquemis. ¿Dónde quedaba Carquemis, profesor? Véalo en su mapa. Pero de todos modos le digo que Carquemis quedaba cerca del río Tigris, a la izquierda de Nínive, hacia arriba en la parte asiria. En el 586, Judá es arrasada, llanto y clamores levantados desde la puerta del pescado y Mactes. Capítulo 1, versículos 10 y 11. Realmente fue un día de ira, es decir, se cumplió lo que dijo Sofonía, el día de la ira de Jehová. Mas junto con el juicio, Dios extiende su manto de redención. Aquí tenemos en este mapa los reyes de Judá durante el tiempo de Sofonías. Había terminado el mandato de Manasés y asume ahora Josías, luego viene Acaz, Joacim, Joaquín, Sedequías, hasta que finalmente ocurre la caída de Jerusalén. Dentro de los profetas contemporáneos de Sofonía tenemos a Nahum, a Jeremías, a Habacuc y parte también de la vida de Daniel. Pero mayormente con quien más ligado estuvo el mensaje de Sofonía fue con Nahum y con Jeremías. Las divisiones del libro. El libro tiene 3 grandes divisiones. El primer capítulo, juicio a Judá. El segundo capítulo, juicio a las naciones. Y el tercer capítulo, redención de Judá. La segunda división del libro, que es juicio a las naciones, es muy similar a lo que vimos cuando estudiamos el profeta Amós. El capítulo 1, Dios juzgará a Judá. El capítulo 2, Dios juzgará a las naciones. Y el capítulo 3, Dios restaurará a su pueblo. Entonces vamos a continuar viendo la primera sección, juicio a Judá. Y aquí tenemos un breve esquema genealógico en el cual tenemos por un lado los reyes. Joacim era hijo de Josías, Josías hijo de Amón, Amón hijo de Manasés, Manasés hijo de Ezequías. Cuando vemos al profeta Sofonías era hijo de Cusi, Cusi hijo de Gedalías, Gedalías hijo de Amarías, Amarías hijo de Ezequías. Por eso que decimos que Sofonías venía del linaje real. En la columna de la izquierda se muestran a los reyes de Judá. En la columna de la derecha se muestra la línea de ascendencia de Sofonía, quien fue contemporáneo a los reyes Josías y Joacim en Judá. Así lo señala el capítulo 1:1. Palabra de Jehová que vino a Sofonía, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. ¿Cómo recibe la profecía Sofonías? La recibe por palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Sofonías. El versículo 2 dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Es decir, está diciendo, voy a destruir por completo todo lo que hay sobre la faz de la tierra. ¡Qué declaración más fuerte! El juicio viene, nada escapará, incluirá aves, bestias, peces, también afectará a los ídolos y diezmará la población mundial. Cuando nosotros vemos el versículo 4 en adelante, dice,
Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Y los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Dios menciona a Judá y Jerusalén. ¿Qué? ¿El pueblo de Dios atravesará un juicio? Sí. ¿Cómo puede Dios destruir a su pueblo y a su santa ciudad? Lo hace a causa de sus pecados y en especial por los pecados de idolatría. Al punto que estaban llegando, que estaban adorando a los astros celestes y por otro lado también estaban adorando al dios Milcom, a quien le llevaban niños para sacrificarlos. Sofonía describe 3 clases de personas: las que adoraban los ídolos, las que adoran tanto a Dios como a los ídolos, y las que no quieren tener nada que ver con Dios. Podríamos decir, estaban verdaderamente la sociedad viviendo una vida de sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Que puede estar el musulmán al lado del cristiano, pero ninguno se molesta, cada uno hace su ritual a su manera, pero no se molestan. Eso es sincretismo. Y la otra palabra que se usa también es ecumenismo. Ecumenismo es cuando todos se juntan haciendo una alianza en vista de una adoración común. Es decir, cuando hacen estos cultos o estos servicios ecuménicos, ahí está. No, es que este es cristiano, este también, este otro también es cristiano, este también, y se juntan todos, amistosamente. Eso es el ecumenismo. Pero el sincretismo es que cada uno actúa en forma independiente y ninguno se molesta al otro. Y cada uno piensa que lo que está haciendo va a ser oído por el Dios eterno, pero no es así. Increíblemente, estas mismas personas están entre nosotros hoy, 2600 años después que Sofonía las describiera. Rinden culto a Baal, al ejército del cielo, a Milcom o Moloch, que era al cual se le ofrecían sacrificios de niños. Cuidado con el culto a los ángeles, a los astros, a los maestros ascendidos. Hay algunos que por error muchas veces claman y en vez de decir, Señor, guárdanos, cúbrenos y protégenos, extiende tu lazo de protección sobre nosotros, le piden a Dios que les mande ángeles. La angelología no es parte del cristianismo. Eso es idolatría. Idolatría, tal como lo estaba haciendo este pueblo. Dice la palabra de Dios que el soberano creador, Él envía sus ángeles alrededor nuestro, quien nos protege y nos defiende. Pero no que nosotros hagamos oraciones pidiendo a los ángeles que nos protejan, porque uno solo es el creador, uno es el hacedor, uno es el soberano, el Dios eterno. Cuando leímos del versículo 7 en adelante dice, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan la casa de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Estoy en el versículo 11 del capítulo 1. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado,
los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ahí termina en el versículo 18. El juicio que viene se describe en estos versículos, lo llama el día del Señor o el día de la ira de Jehová. Esta expresión tiene un doble significado. En primer lugar, localmente los juicios de Dios sobre Israel y Judá en el pasado, y proféticamente es el tiempo futuro del juicio, cuando Dios derrame su ira sobre la tierra. En los capítulos 6 al 9 de Apocalipsis. En este caso, el día del Señor era la invasión babilónica que ocurre en el año 606 a.C. y la destrucción definitiva de la ciudad y del templo de Jerusalén en el año 586. Cuando llegue el momento, yo exterminaré con linterna a Jerusalén y castigaré a los que se hallan en tranquilo reposo y asentados como el vino. Castigaré a esos que dentro de sí piensan: el Señor no hace bien ni hace mal. Es decir, aquellos que están viviendo una apostasía dentro de sus vidas, que no les va ni les viene lo que pueda suceder, porque ellos se sienten muy conformes con su displicencia, con su negligencia de servicio y de adoración a Dios. Hoy hay gente que cree lo mismo, que Dios no hace nada, porque no puede o no existe. Un día se las verán con Dios y se sorprenderán. En el día de la ira del Señor, nada podrá librarlo, ni su plata ni su oro, porque toda la tierra será consumida por el fuego de su enojo. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor destruirá a todos los habitantes de la tierra. Aquí está hablando del juicio de Dios sobre la humanidad, cuando derrame su ira y esta tierra sea quemada por fuego, tal como señala la palabra de Dios. Vamos a la segunda sección, juicio a las naciones, del capítulo 2, 1 al 3. Congregaos y meditad, oh nación, sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. El profeta se vuelve a Jerusalén y a Judá y suplica al pueblo que se vuelva a Jehová y se arrepientan de sus pecados antes que entre en vigor el decreto. Un decreto es un documento que lo emite una autoridad y su firma no puede ser revocada. El decreto dado por Dios, mientras aún hay tiempo, vuélvanse a Dios y pidan misericordia. El versículo 2 del capítulo 2. Ustedes los humildes de la tierra, los que practican la justicia del Señor, búsquenlo, busquen al Señor y su justicia, practiquen la mansedumbre, tal vez el Señor los proteja en el día de su enojo. El versículo 3, como bien lo leímos. Es triste, pero la gente se contentaba con ser religiosa. No se volvían de sus pecados. Del versículo 4 al 7 dice el capítulo 2, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar del pueblo de los cereteos. Palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra
de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas, y será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Sofonías anuncia a las naciones de alrededor de Judá que Dios las juzgará por su pecado. Empieza con Filistea y dice que sus costas serán postreros para el ganado. En medio del juicio, Dios le da aliento a su pueblo. Los sobrevivientes de Judá pasarán la noche en las casas de Ascalón, porque el Señor su Dios los visitará y los rescatará de su cautiverio. Cuando dice que pasarán la noche, quiere decir que pasarán momentos difíciles, pero estarán protegidos. ¿Qué dice del 8 al 11? Dice: yo he oído la afrenta de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortiga y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada, y extenderá su mano sobre el norte, y destruirá a Siria, y convertirá a Nínive en asolamiento, y en sequedad como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Menciona a Moab y Amón, descendientes de Lot, Génesis 19 del 33 al 38, quienes maltrataron al pueblo de Dios y por lo tanto Dios los humillará. Sus tierras quedarán en ruina, demostrando que sus ídolos son impotentes. En el versículo 12 se menciona el juicio a Etiopía, o lo que se conoce como el Alto Egipto, y será muerte por la espada enemiga. Del 13 al 15, Asiria y su capital Nínive serán destruidas, los animales salvajes morarán allí, sus hermosos edificios quedarán sepultados bajo la arena. Nahum también profetizó la caída y destrucción de Nínive. La sección número 3, la redención de Judá. Capítulo 3, del 1 al 7, señala: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. El otro ay lo leímos en el capítulo 2, versículo 5. Ay de los que moran en la costa del mar. Aquí dice: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitantes están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual los castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Sofonías hace una apelación al pueblo. Si Dios juzga los pecados de los paganos, ¿cuánto más juzgará los pecados de Judá, su pueblo?
llama a Jerusalén rebelde y contaminada, a pesar de que Josías quitó todos los ídolos y la idolatría. Dios vio en sus corazones rebeldía. Los príncipes y jueces eran como animales al acecho, buscando a quien devorar. Los profetas hacían descarriar al pueblo y los sacerdotes contaminaban lo que tocaban. Podían ver el juicio de Dios día tras día, pero no le daban cabida en su corazón y veían que Dios castigaba a otras naciones, pero decían, esto nunca nos ocurrirá a nosotros. Muchas veces, amables alumnos y oyentes, así también el pueblo de Dios dice, no, eso a mí nunca me va a pasar porque dice que caerán 1000 a tu diestra y 10.000 caerán 1000 a tu siniestra y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero un día va a llegar. Pues bien, allí ocurrió en el 606 a.C. Los babilonios vinieron, sitiaron la ciudad, se llevaron cautivos y riquezas, les cobraron cupos y en otras 2 oportunidades regresarían a saquearlo y la destrucción total ocurrió en el 586. Y se cumplió lo que estaba dicho por la palabra de Dios, que el rey sería llevado con un anillo en la nariz como se lleva un animal y que le sacarían los ojos y así lo harían caminar hasta llegar a Babilonia. Amables alumnos y oyentes, no esperemos que el diablo nos saque los ojos para entender la palabra de Dios. Del versículo 8 al 13 dice, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serán avergonzadas por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Sofonías concluye su mensaje con una promesa. Dios un día volverá a reunir a su pueblo, castigará a las naciones gentiles y restaurará a Israel y a Judá su tierra. He decidido reunir a las naciones y juntar los reinos para derramar sobre ellos todo mi enojo y el ardor de mi ira. El fuego de mi celo consumirá toda la tierra, dice el verso 8. Este versículo es una predicción de la batalla del Armagedón, cuando todas las naciones se congregarán contra Israel en los últimos días, según Apocalipsis 19. En tiempos de Sofonía había un remanente, un pequeño grupo de personas fieles a Dios. No todos los judíos seguirán al Señor en los últimos días, pero un remanente sí lo hará. Del versículo 14 al 15 dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. El remanente que oía a Sofonía debía esperar y dejar que Dios realizara sus propósitos. Entonces podrían regocijarse por la bondad del Señor. Del versículo 16 al 19 del capítulo 3 dice, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por nombre en toda la tierra.
La nación tendría que atravesar un tiempo de aflicción y prueba, pero Dios estaría con ella y no debería temer aún en el tiempo del juicio. Dios los amaría y los cuidaría. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Verso 17. Restaurará a la nación y se regocijará por ella, afligirá a los que afligieron y traerá a los judíos de regreso a su tierra. Esto ocurrió después de cumplidos los 70 años del cautiverio. Y ello también ha ocurrido en épocas recientes en los cuales habían judíos, por ejemplo, en Yemen, en Etiopía, que regresaron a la tierra de Israel. Cuando llegue el momento, salvaré a las ovejas que cojean e iré en busca de las que perdieron el camino. Yo haré que gocen de renombre en toda la tierra. Cuando llegue el momento, yo mismo los haré venir, los reuniré, cuando ponga fin a su cautiverio, lo cual ustedes mismos verán y haré que sean motivo de alabanza entre los pueblos de la tierra. El versículo 20. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré por renombre y para alabanza entre los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Hay una futura restauración para Israel y aún no ha sucedido. Hoy son rechazados, pero cuando Jesús vuelva, serán gozo y gloria en la tierra y el mundo tendrá paz. La conclusión. El día del Señor será un día de verdadera ira y juicio. No va a ser algo que quieras experimentar. Aunque las naciones del mundo probaron este juicio, no se compara con lo que ocurrirá durante la tribulación que antecede al regreso del Señor. Pero está seguro que Él vendrá. El secreto es estar preparado. Presta atención a las advertencias de Dios. Humíllate y busca al Señor con fe a través de Jesucristo. Nos gozamos en el hecho de que Dios se regocija en nosotros. ¿Te alegras de su gozo? ¿Confías en su amor por ti? Es maravilloso sabernos amados por el Dios del universo, y eso es exactamente la promesa que tenemos en Cristo. Así hemos terminado esta breve síntesis del libro de Sofonías. Espero que nos encontremos en la próxima clase para compartir sobre el libro de Ageo. Dios les bendiga.